NTN Televisión, lo que tienes que ver. Bienvenidos, buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Miércoles, estamos ya a 13 del mes de marzo 2019. El mes número 3 del año ya va camino a la mitad de ese mes. Y así se va rapidísimo el tiempo. Estamos aquí entonces en Geopolítica para ver los temas más importantes de todos los hechos ocurridos en las últimas horas que compartimos como todos los miércoles con Fernando Marte, un analista de fuste. Ay, gracias. Gracias a los amigos televidentes que nos sintonizan en este su programa Geopolítica. ¿Dije algo que no sea verdad? Yo me acojo a lo que usted dijo solamente. Si usted dice eso, vamos a tratar de que sea así. Voto por esa moción. Sí. Bueno, recordamos que además tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. Gracias por su sintonía todos los días. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este miércoles, mitad de semana. Sigue diciendo meteorología que las lluvias van a estar escasas. Vamos a ver, dice, pronostica para este miércoles condiciones generalmente secas y estables en la mayoría de las provincias por la influencia de una circulación anticiclónica. No obstante, se prevé la ocurrencia de lluvias débiles en localidades aisladas de la parte nordeste del país durante las primeras horas de la noche por los efectos de los vientos alisios. Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día, siendo agradables en el curso de la noche y la madrugada, en especial en zonas de montaña. Buenamente exhorta a la población a hacer uso racional del agua, debido a que según el comportamiento pluviométrico de la época, el país se encuentra en una sequía estacional, la cual se ha acentuado en las regiones noreste, sureste, suroeste, noroeste, manteniéndose el alerta meteorológico por sequía para todo el país. Dime a ver, Fernando. Mala noticia. Es una mala noticia. Estos días cayeron en el distrito. Unos chaparroncitos. Aquí aquí donde, sí, donde se necesita menos. Donde se necesita menos, exactamente. Esas son las cosas de la vida. Pero bueno, tenemos, hay una información que corresponde al INDRI, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que decía que de 34 presas, 2 están en condiciones más o menos óptimas. Así es. Eso es una información muy lamentable. Es una información muy lamentable, nadie quisiera darla, pero hay que, a la gente hay que orientarlo en base a la realidad. Claro. Para que incluso vaya tomando las previsiones del lugar y vaya haciendo los usos ideales del agua cuando se presentan momentos como este. Claro, la meteorología lo acaba de decir, hacer uso racional del agua, eso significa no desperdiciar el agua. Nosotros tenemos la costumbre, una tradición que viene del campo, donde no teníamos esas dificultades de agua porque el río estaba ahí, o estaba ¿cómo se llama? El canal. Sí, las dificultades o estaba la laguna. Sí, entonces, o estaba el cielo. O estaba el cielo que llovía más. Entonces el agua la tirábamos, la desperdiciábamos, sí. Y trajimos esa mala costumbre para la capital. ¿Qué ocurre? Que aquí la producción de agua tiene un costo. Mientras el río está disponible en el campo, cuando había ríos, porque ya eso es otra cosa, nos lo puso la naturaleza, aquí para que el agua fluya hacia los lugares donde el ser humano la puede usar, tiene un costo. Ahora uno llega a un río y a veces para que haya agua uno tiene que llorar. Porque llorar de pena. De pena, sí, exactamente. Porque tú estás
haciendo una remembranza de cómo eran los ríos en el tiempo en que nosotros vivíamos en el campo. Y yo iba a esos arroyuelos a mi campo, yo de Quiqueya, de San Pedro de Macorís. Y íbamos a los arroyuelos y estaban repletos de un agua cristalina. Había un agua que parecía azul. Sin embargo, a veces cuando uno va, uno dice, pero Dios mío, este es el lugar donde yo venía. Y todo los caudales disminuidos a su máxima expresión. Hasta desaparecer prácticamente. Y todo eso como consecuencia de la depredación, de la falta de conciencia del ser humano, de nosotros, que yo a veces estoy viendo estos documentales de Discovery, de National Geographic, Nat Geo, como le ponen ellos, y otros canales de investigación y de cuestiones de la naturaleza. Y entonces están narrando que el león, el principal depredador, que el otro depredador. Y dejan fuera el hombre. Al peor de todos. Exacto. El peor de todos es el hombre. Pero porque el león, ¿qué es lo que depreda el león y los otros? Otro animal se lo come. Nosotros no comemos al león, no comemos la tierra, la fruta, todo. Sin querer ser mezquino, yo quiero fijar esta posición en algo que históricamente se ha dicho, pero que yo no creo que se haya hecho bien. Se decía que Balaguer era un ecologista nato, pero era Balaguer solo. Sí, él solo. Entonces, los gobiernos se preocuparon muy poco. Si se quiere, la única iniciativa tangible que hubo para la preservación del medio ambiente fue Quisqueya Verde cuando inició en el año 1996. Sí. Pero después de ahí, los gobiernos han sido como tímidos para educar a la población con respecto al medio ambiente. Incluso la mayoría de la gente no sabe qué es el cambio climático, ni sus efectos. Claro que sí. Entonces, claro. Eso es una tarea pendiente, porque a veces los gobiernos, para que nadie se me vaya a poner bravito, Sí. Entienden que lo tangible es lo único que hay que tratar de hacer. Si lo que se ve que eso lo hizo fulano, sí. tú lo hizo. Hay intangibles que son tan importantes para la vida como lo tangible, o tal vez más importante los intangibles. Más importante a veces. Entonces, en el caso de la conservación forestal, el doctor Joaquín Balaguer de verdad que tuvo una visión de apretar. Pero era él. Poner un troglodita en foresta cuando existía la Dirección General Forestal, entonces apretaban. Pero por un lado apretaban y por otro lado le daban licencia a unos depredadores de cuello alto, de familias pudientes, para que montaran aserraderos. Pero es que el país aprendió a adoptar, a cumplir normas a la fuerza, no por educación, no por conciencia. Y después que tu opresor se va, ¿qué va a pasar? No, te queda porque tú no tienes conciencia de que eso es necesario, de que eso es tan importante como que tú tienes que comer todos los días. Tú lo hiciste por la fuerza. Exacto. Entonces tenemos las consecuencias ahora. Y no nos estamos dando cuenta, y mira que nos vamos a extender en el tema, no nos estamos dando cuenta de lo dañino que es eso para el futuro. Alguien diría, bueno, pero el futuro, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. No es que está haciendo daño en el presente. Bueno, por lo menos tú coges la experiencia del pasado, que para eso, para lo único que sirve el pasado ya es para tú acopiar alguna experiencia. Y si quieres, para reforzar la necesidad de utilizar la experiencia como el pasado como una experiencia, vamos a coger la línea fronteriza y veamos del otro lado en Haití, que tenía más boca que nosotros, y veamos, y hay documentales, incluso Al Gore tomó para su documental famoso, que incluso ganó un Oscar, y además del libro que él preparó con
con un DVD que tiene imágenes Sí, sí. y todas estas cosas. Mandó, no lo hizo él, mandó a sobrevolar, porque fue una investigación a nivel global. Sobrevolaron técnicos en la frontera y se quedaron anonadados cuando veían en una simple línea divisoria de aquel lado nada y de este lado una importante arboleda, Sí. un bosque más o menos conservado. Entonces, eso debe servir solamente mirar para aquel lado, para saber que cuando no se toman las medidas con la fuerza, primero con la convicción, pero si la convicción no da por sí sola, entonces con la fuerza, para evitar que ocurra aquí lo que ocurre en Haití. Mira, hay que hacerlo por las dos vías. Y es bueno que tú hayas tocado ese tema porque hay una noticia actual que dice que el ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de la Armada, De la defensa. hizo un descenso, un desalojo en Arroyo Novillero. El pulmón verde más importante que tiene la República Dominicana. En la Loma Novillero, Sí. aquí en Villa Altagracia. Sí, sí. Entonces, es para que tú veas. Si dejan que alguien ose ocupar esos espacios, vamos en poco tiempo a tener una loma otra vez depredada. ¿Por qué en ese tramo entre Villa Altagracia, un poquito, Sí. bueno, ahí en la loma, Sí. ahí donde hay un asunto creo que de Leche Rico, Sí, eso. Entre Villa Altagracia y Bonao. entonces, y Bonao, allá en aquel lugar donde se divide la autopista, que hay un espacio bastante amplio, ¿por qué llueve casi todos los días ahí? Por eso. Por Exactamente. ese pulmón verde que está Exactamente. ahí. Por eso. Y yo vengo del este. El fin de semana estuve en el este. Y me di cuenta que en el este hay un nivel de pluviometría más alta que en casi todos los lugares. El este se conserva verde todavía. Sí. Se conserva verde en muchos lugares. Pero en el este no hay montañas altas. No, pero se conserva verde. Bueno, Se conserva verde y déjame decirte una cosa, creo que el lugar más importante de turismo ecológico está precisamente en Sabana de la Mar. O sea, un lugar de estar, una estancia Sí. ecológica que hay, que es todo un sueño, todo un paraíso. Pero ¿dónde fue? ¿A qué nivel fue que se desarrolló? A nivel de pura ecología, de puro ambiente, de puro ecosistema, donde tú puedes estar realmente en contacto con la naturaleza. Pero tú no puedes hacer eso en el sur. pero se puede. Pero en el sur hay espacio suficiente para hacer este tipo de cosas. En el sur tenemos microclima. Sí. Tenemos, digo, porque yo soy sureño. En algunos lugares. Microclimas allá en Polo, donde la temperatura desciende a 8 y 9 grados. O en Paraíso, un lugar que se llama El Platón, allá arriba, donde la temperatura desciende, que es más o menos la misma configuración de Polo, pero un poquito, la temperatura no desciende tanto. ¿Por qué? Porque le queda cerca el mar. Pero ahí desciende la temperatura a 14, 15 grados. O en la Sierra de Bauruco, allá arriba, que da entre las provincias Independencia, Bauruco y Pedernales, allá arriba esa loma, ahí hay microclima de 20 grados, 18 grados de temperatura. Pero ¿y por qué no podemos nosotros, en los demás lugares donde hay más o menos una configuración geológica parecida, por qué nosotros no le ponemos atención para que este tipo de cosas se replique, se multiplique? El presidente Danilo Medina ha llevado a cabo un importante Labor de reforestación. un importante proyecto de reforestación, que creo que han reforestado ya unos 25 o 30 millones de árboles en esa zona por ahí, por Vallejuelo, por provincia de San Juan de la Maguana y parte de Elías Piña. Pero me parece que el proyecto está paralizado por falta de recursos. Por lo menos no vemos con la vehemencia mediática que había anteriormente, no lo vemos, evidentemente que está paralizado. No, y suponte tú que un proyecto de esta naturaleza se inviertan 5.000 millones de pesos. Que no creo que vaya más de ahí. No, es 7.000. ¿Eh?
Bueno, por si el proyecto, vamos a ponerle 10. claro, Eso es más importante que toda la inversión que se haya hecho. Eso es más importante. es una inversión para la vida futura de este Claro, país. claro. Entonces, estamos lamentando ahora una sequía que va para 4 o 5 meses sin llover, porque a veces hay un mes que no llueve y al mes siguiente No. llueve. Y roguémosle a Dios que Y según cuando esto termine, no hay sí, indicio de que vaya a... no, que cuando termine la cuaresma, roguémosle a Dios que nos mande el agua. Vamos a tener que estar, como decían en los campos, que llueva, la Virgen de la Cueva, porque realmente las posibilidades de lluvia son escasas. Y no se visualiza, o sea, no se proyecta que haya ahora mismo alguna posibilidad de cambio. Que ya ni siquiera en las temporadas de huracanes se producen esas lluvias no. importantes como se producían antes. O sea que estamos en presencia de una modificación total del comportamiento de la naturaleza. Y hay gente hablando tontería que no, que el cambio climático eso es una novela. Bueno, gente que no tiene cerebro, como el presidente de los Estados Unidos. Recordemos que Isaac y Sandy, si no me equivoco, fueron unas tormentas que se dieron en diciembre. Sí. En un diciembre. Fuera de época. Fuera de época. Eso también, eso corresponde también en su análisis al cambio climático. Claro. Exactamente, pero es que, déjame decirte una cosa. Si no hay conciencia en el liderazgo mundial, porque independientemente de que uno no quiera politizar las cosas, esto depende básicamente de una voluntad política. Sí. Para tratar de cambiar este sistema medioambiental que existe ahora mismo y ponerlo a tono para que las futuras generaciones lo puedan recibir de buena forma, hay que invertir y el liderazgo mundial tiene que tener conciencia sobre eso. Los recursos están, pero si falta la conciencia, los recursos Exacto. no van a servir para nada. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica de este miércoles. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en Geopolítica. Fernando, ayer la Junta Central Electoral del Pleno recibió una comisión del Partido de la Liberación Dominicana. Fue allí a expresar su preocupación de que se pudiera producir una doble votación o que de partidos extraños pudieran incidir en los procesos de otros, etcétera, etcétera. Entonces la Junta garantiza que no habrá doble votación en las primarias del próximo mes de octubre, en razón de que los electores aparecerán en el padrón de la Junta Central Electoral, el padrón general. Por un lado, aunque el PRM vaya con su padrón cerrado, esa gente del padrón cerrado permanecen de todas maneras en el padrón general de la Junta Central Electoral. De modo que si usted votó en el PRM, no puede ir a votar a la primaria del PLD. Esa es una información, una noticia bien. Además dicen que con el voto electrónico se simplifica significativamente la posibilidad de doble votación. Entonces es una información más o menos tranquilizadora para los intereses de los partidos, en este caso el PLD, que es que después de haber aprobado las primarias abiertas y de todo esto, luego el comité político, en la última reunión que tuvo, plantea pedirle a la Junta que saque a los seguidores de otros partidos, los militantes de otros partidos, para que no aparezcan en el padrón que ellos van a celebrar, que van a utilizar, que es el padrón general de la Junta Central Electoral, con lo cual sería unas primarias semiabiertas y no abiertas como se aprobó en su comité central. Pero eso de semiabierto, eso serían unas primarias abiertas, que deje el eufemismo al PLD, porque independientemente de todo, si tú vas a celebrar unas primarias con el padrón de la Junta Central Electoral, eso no tiene otro nombre que no sean primarias abiertas. Eso es Ahora,
¿Qué es lo que hay que garantizar? Y en eso sí yo estoy de acuerdo con el PLD. Que la Junta Central Electoral tenga los suficientes controles para saber cuáles electores sufragaron en el PRM para evitar que esos mismos electores vuelvan a tener una doble votación en el PLD. Eso es lo que hay que garantizar, a mi juicio. Ahora bien, se supone que si las elecciones son simultáneas, no hay mucha posibilidad de que se produzca esa doble votación. Creo que no. Con la simultaneidad. Entonces, yo sí lo que creo es, independientemente de lo que diga el presidente de la República, de que el patrón del PLD no sirve, y verdad, puede que no sirva con el mismo que ahora no sirve. Con el mismo que él ganó en el 2012. Ese fue el mismo padrón. Sí. Que si alguna depuración hay que hacerle es la de los fallecidos. Y si se pudiera hacer una votación cruzando si se pudiera hacer otra limpieza cruzando los padrones con todos los partidos para sacar los que están en esos padrones, bueno, pues sería bueno. Ahora, desde que el mundo es mundo, desde que se creó esa apertura desde que se creó esa apertura en los partidos políticos, se sabe muy bien que el dominicano, para tratar de sacar ventajas, se inscribe en los 3 partidos. Sí. Porque hay gente que está inscrita en los 3 partidos. Y si hay un cuarto con un chin de posibilidad, también se inscribe. Sí. Entonces, en eso es que los partidos políticos han debido tener, hasta si se quiere, un software común para evitar que el que diga que es PLDista, el que diga que es PRMista, el que diga que es PLDista, tengan esa doble militancia. Que ellos mismos pudieran hacer la depuración y Claro. pasarle ese trabajo a la Junta Central Electoral. Porque la Junta tiene su particular tarea, que es la tarea nacional, o sea, organizar los procesos de carácter nacional y no meterse en las simografías de los partidos políticos. Ya le dieron esa facultad. Y hay una cosa que nosotros no lo podemos llamar engaño. Todo partido en el poder crece. Claro. Y crece exorbitantemente. Lo hacen crecer. Claro. Entonces, tú no te vas a encontrar, tú te vas a encontrar que si el partido tuyo está en el poder hoy, el que era PLDista mañana, y que no tenga conciencia, no tenga criterio, fácilmente te diga, inscríbeme, que yo ya dejé de ser PLDista, porque quiero ser PRMista, porque quiero ser reformista, porque quiero ser PRDista, si el tuyo está en el poder. Ahora, sal del poder para que tú veas cómo se te disminuye la matrícula. Claro, se vacía el padrón. Exacto. Sí. Es así. Este es un país que se acostumbró a tener el carnet del partido en el gobierno. La palmita del Partido Dominicano de Trujillo, y después el carnet del Partido Reformista, y después Social Cristiano, así el PRD. Bueno, la viveza del dominicano que se la busca para acceder a cualquier cosa de la que pueda facilitar el Estado, y cree que solo lo consigue si le hace creer a los que están en el gobierno que son sus seguidores. Mira, uno que ha activado en política, tanto tú como yo y otros, saben, en esto ya, eso es un sueño, eso de creer, de que existe la fidelidad, la lealtad. Pues eso no es verdad. No. La lealtad y la fidelidad son relativas y dependen. Nosotros que conocemos, sabíamos cómo trataban a Danilo Medina cuando salió de la Secretaría de la Presidencia en el año 2007. Claro. Todos lo sabemos. Y hay gente que hoy son ministros y todo. Y yo me recuerdo de gente que decía, ¿estás perdiendo tu tiempo? Siguiendo a Danilo, un hombre que no tiene carisma. No tiene carisma. Y hoy son más danilistas que los que se fueron a llorar en... ¿Tú hablaste encima de ellos? Bueno,
Yo lo que te quiero decir, lo que te estoy diciendo, son cosas así, pero hay otros que hablaban con más eses y todo eso. Y también te decían, Danilo un perdedor, Danilo esto, Danilo... si uno hubiera tenido la habilidad de grabarlo, como se está grabando todo hoy en día, uno lo llevara. No, lo que pasa es que tú, aunque tuvieras la oportunidad de grabarlo, sí, tú no lo ibas a hacer porque tú pensabas que está hablando con hombres cabal. Exacto. Es un hombre cabal y lo que está diciendo hoy lo dice mañana. Mentira. Exacto. Entonces, hay gente que no importa su estatura política, la fidelidad de él depende de la coyuntura, de lo que le pueda favorecer en esa coyuntura. Eso no es más de ahí. ¿Quién emite el decreto? Exacto, eso es así, es de quien emite el decreto. Y están soñando, de que no, que nuestro grupo es el más importante. No es verdad, el grupo del presidente de la República de turno es el más importante. Exactamente. Emite los decretos y da una contrata y da y abre puertas. Y los que hoy se atreven a hablar en contra, por ejemplo, de Leonel Fernández, son los mismos que ayer decían que eso era lo mejor, que solo el país sin ese hombre y serían lo mismo que mañana también volverían. Exactamente. A la recuperación del discurso. Entonces, uno tiene que saber lidiar con este tipo de comportamientos, porque los políticos agarran a cualquiera de pendejo. Claro. Porque no es de más de ahí. Yo estaba diciendo, Nelson, estaba haciendo una reflexión. En el año 1994, cuando la crisis electoral de ese año, el país tuvo que salir de esa crisis mediante un acuerdo, el Pacto por la Democracia. El Pacto por la Democracia. Ningún punto de ese Pacto por la Democracia se cumplió. ¿Sabe cuánto quedan de esos puntos? Eran oigan bien, eran la no reelección, era colegios cerrados, era la división de una aberración, sí. de que las mujeres votaran primero y los hombres después. Ajá. Era la doble vuelta y el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Tú sabes cuánto quedan? ¿Cuáles dos? ¿Cuáles quedan? Queda el Consejo Nacional de la Magistratura y la doble vuelta. Y la doble vuelta. Que nunca se ha celebrado, excepto el 96. Pero espérate, no hay que yo voy. Es que ese pacto empezó a incumplirse el mismo día. Claro. Porque lo primero es que hay que recordarle a la gente. Era un 45%. 45% o 10 de diferencia. O 10 de diferencia. Para celebrar la segunda vuelta. Era 1 año y 6 meses. Sí. Y todo eso, al día siguiente, no, esto no es así, no. Esto es lo que va. 52 años. Sí, exacto. Entonces tú, de ahí para allá, tú vas deduciendo. Si a un líder de la importancia de Peña Gómez le hicieron eso. Lo embaucaron. Y él entró. Porque él entró solito. Bueno, porque él es medio ingenuo. No, ahí estaba obligado, porque había ya una corriente de... No, es que... Para salir de una crisis. Sí, era para salir de una crisis. Pero en la crisis es que tú te tienes que crecer. Tú tienes que aprovecharte de la crisis. Aunque tú cedes, tú tienes que aprovecharte de la crisis. Bueno, lo primero que si él hubiese querido aprovecharse de la crisis, Balaguer no se queda un día más. La crisis se hubiese ahondado. Claro. Pero lo que sí te digo es que si él en ese momento también hace sus presiones, sus puntos se cumplen. Porque tú no puedes firmar lo que tú no estás de acuerdo. Se supone que tenemos que ahondar un poco más. Él lo explicó después. Ahora, sí, pero no. Eso no tiene ni siquiera comparación. Y lo que yo estoy diciendo es que al pobre Peña lo embaucaron. Sí. Para, si se quiere, el PLD fue el que salió más favorecido en ese pacto por la democracia. Emergió ganador. Emergió ganador y después de ahí se ha convertido en una opción de poder permanente hasta hoy. Sí. Y todavía tiene posibilidades de ganar elecciones si se ponen de acuerdo, porque ellos... Ahí hay una torre de Babel. Terminarán hablando un solo idioma. Bueno. Digo yo. Fernando, el gobernador del Banco Central se reunió con la misión del Fondo Monetario Internacional para pasar la evaluación a la situación del país. La cuarta evaluación al acuerdo que tiene
que no es un acuerdo, sí, sino que es una especie de... Eso es como un acuerdo sombra. No, ni siquiera sombra, es un monitoreo para verificar periódicamente cómo anda la economía dominicana. Y entonces en esta ocasión dijo que la revisión va muy bien y que la economía dominicana marcha según los parámetros establecidos en el marco de ese entendimiento. Alabó que por efecto de las medidas adoptadas, la inflación, y algo que lo dijo el presidente de la República el 27 de febrero, la inflación se ha mantenido en 1.7%. El año pasado cerró en 1.7%, o sea, menos de 2%. Hay muchos que critican, que dicen, bueno, que el gobernador que vaya a los mercados a comprar para que vea si es verdad que la inflación está en esos niveles. Lo que ocurre es que hay una cosa que se llama, que una cosa es la inflación y otra cosa es poder de compra del peso. Eso es muy técnico para explicarlo así rapidito, pero eso es la pérdida la baja de poder adquisitivo, que no tiene nada que ver con la inflación. La inflación es un asunto la limitación al poder de compra. Pero mira, Nelson, vamos a aplatanar eso un poquito, porque yo a veces que creo que tengo un poquito de conocimiento, entiendo el gobernador del Banco Central, y ciertamente cuando tú ves todos los actores económicos unificados diciendo que la economía va bien y que todo marcha de acuerdo a lo establecido, tú dices, bueno, sí, es verdad, todo marcha de acuerdo a lo establecido y ciertamente el crecimiento no será porque yo quiera o no quiera. El crecimiento tiene que ser medido en base a unos parámetros y está ahí. Y si los organismos, yo siempre le digo a la gente, si los organismos internacionales aceptan como bueno y válido esos informes, es porque ellos han hecho sus análisis y sus revisiones y saben que eso es así. Porque de lo contrario, nosotros tuviéramos las críticas de organismos internacionales. Además, Fernando, antes de que tú continúes para el asunto del crecimiento, hablamos y destacamos el crecimiento de China, que es un crecimiento formidable todos los años. Ocurre que los factores que se utilizan para medir el crecimiento de la economía en China son los mismos factores que se usan para medir el crecimiento de la economía en la República Dominicana, en Haití, en todas partes del mundo, porque es un parámetro mundial, global. Sí. Pero lo que yo digo es, Nelson, y yo hice una especie de monitoreo en estos días, a raíz de que el presidente de la República hizo el anuncio de los aumentos salariales, yo te puedo asegurar a ti que ya muchos comerciantes hicieron sus ajustes. Claro, ellos son previsores. Pero todavía la gente no ha cobrado. No, pero son previsores. Entonces lo que yo te quiero decir es que a veces esa inflación medida de manera global, como se mide, porque el problema de la gente, ¿por qué es que la gente interpreta que esa inflación de 1.7% no es correcta? Porque cuando tú lo llevas al día a día, tú notas que la inflación puede elevarle el presupuesto diario entre un 10 y un 15%. Ahora, si tú lo pones en todos los bienes, la inflación baja muchísimo. Pero cuando tú lo pones solamente en lo que se refiere a la canasta familiar, a la canasta básica, la inflación no es 1.7%, ¿no? Es que no se puede hacer así. ¿No se puede hacer así? No, porque es lo que se llama, perdón, una canasta de productos que incluye productos alimenticios, que incluye transporte, que incluye productos no, sino el sector medicina, la educación, la diversión y todo. Tú tienes que meter todo eso en la canasta. Entonces de ahí que se saca el índice el llamado índice de precio del consumidor. Y no solamente la canasta. Ahora, cuando hablamos de canasta básica,
entonces ahí se puede segregar lo que es diversión, lo que es transporte, pero no es fiel porque el índice de precio al consumidor tiene que incluir todos los elementos que utiliza una persona para vivir, que no solamente es comer arroz y habichuela. Bueno, mirando desde ese punto de vista, tiene lógica, pero todo el mundo hace, sobre todo los sectores más de capa más baja, hacen su disgregación y ellos son los que sufren, ciertamente. Bueno, vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en Geopolítica con Fernando Marte este miércoles. Fernando, ¿qué tú has sabido de la FARC? No, la FARC, digo, en lo que queda remanente. No, es la FARC de aquí, Ah, la puertorriqueña. claro, claro. Oye, pero qué vagabundería. Ay, Dios mío. Unos delincuentes que Sí, tenían aquí yo sé. muchísimo tiempo y las autoridades no lo sabían. Ponle entre comillas eso. Tú sabes que lo malo de aquí, que nosotros, este país ya está casi clasificado entre los países que son paraísos de delincuentes. Sí. Y eso como que eso pasa por ahí como que nada. Entonces República Dominicana, ahora es que nos venimos a dar cuenta que somos un paraíso de delincuentes. Porque hace mucho tiempo se decía que en Samaná y en Puerto Plata, esa era la cuna de ellos. Lleno de delincuentes Sí, internacionales. de delincuentes perseguidos en sus internacionales, países. exactamente. Entonces, ahora se han armado una serie de escándalos internacionales que tienen que ver con nosotros. Y como por ahí, por eso que nos mandaron al delincuente este, al cubano este, Sí, ¿cómo es? Falcón. a Falcón. Bueno, pues toda una cuna de delincuentes. Nosotros no podemos aceptar esta escoria aquí. Llévatelo para allá. Aquí hay delincuentes centroamericanos, mexicanos, suramericanos. Cuando hablo de suramericanos hablo de venezolanos, colombianos, peruanos, pero hay delincuentes holandeses, italianos, ni se diga, Pero uno, franceses, de todas partes. pero Y mira, ahora los boricuas que estaban aquí, la llamada Fuerza Armada Revolucionaria de Cantera en Puerto Rico, revolucionarios de qué, unos delincuentes. pero mira, yo a veces también, Nelson, no sé tú, a veces como yo me quedo pensando, como nosotros estamos tan acostumbrados a que nos engañen, uno no sabe si cuando dicen no, que ya esa gente no están aquí, si están o no están, porque tú no tienes evidencia. No, hay dos que no están porque vino un avión del FBI y se lo llevó. Está bien, pero Por lo menos sabemos que sí, ese ya no sí, está. sí, pero tú dices, por ejemplo, Falcón, ¿cómo tú sabes que no está aquí? Ellos alegan que se fue, pero ¿y para dónde se fue? Porque No, tú tienes una foto que te diga a ti que Falcón se fue. Mira, el señor Falcón está por ahí por el Aeropuerto Internacional de las Américas, sin rumbo desconocido. no, digo, por asunto de seguridad. Por seguridad, lo que deben matarlo. Y ahí, ahí tenemos una No, seguridad. porque nosotros no tenemos que matarlo porque él aquí Nosotros no hay. no. Bueno, donde caiga por ahí. Sí, pero ese es el punto. Además, nosotros, República Dominicana tiene que tomar mucho en cuenta ese tipo de cosas porque aquí hay que fortalecer las instituciones de alguna forma, Nelson. Las instituciones están muy descreídas. La Policía Nacional te dice a ti, se han hecho ejecuciones extrajudiciales y te dicen que hemos procesado a fulano, pero a sotaneo por esas ejecuciones extrajudiciales. Y ya se queda ahí. Nosotros vamos a someter a la justicia. Pero esa gente uno no sabe si está preso o no está preso. No, Nadie sabe. nadie sabe. Bueno, hay un Y la policía seguimiento. tampoco da un informe pormenorizado. Bueno, en tal sitio, en tal tiempo nosotros enviamos a la justicia a fulano, se tarea para que respondan por tal y tal caso. Y la policía cada día tiene más descreimiento. Pero Y da ahora, menos información. pero claro. ahora
tú ves esas informaciones, esas ejecuciones extrajudiciales, pero hay también desacatos judiciales. Sí. Hay gente, hay tipos que se supone que tienen de que 15, ayer mismo salió uno que tenía de que 15 años preso. Estaba por ahí. Y salió, ¿cómo salió? ¿Y quién lo sabe? Pero no lo sacaste tú ni lo saqué yo. Lo sacaron sus amigotes que tienen. Amigo, claro. Entonces, Para seguirlo usando. Entonces, no, pero además de eso, sus amigotes que tiene porque saben que él representa. Él es el delincuente que si hay que sacrificarlo en algún momento lo van a sacrificar. Sí, porque es un peligro de que hable. Ujú. Alguna gente dice, el problema es que aquí vienen muchos delincuentes, y se me olvidó mencionar los rusos, que son, ya tú sabes, Sí. que aquí hay muchos delincuentes porque la República Dominicana ha firmado demasiados acuerdos de no visado. Eso es mentira, porque ocurre que nosotros tenemos acuerdos bilaterales con esos países que firmamos no visado. Pero arranque para uno de los países, usted no necesita visa, muy bien, dominicano, no necesita visa, pero cuando usted llega al aeropuerto, lo van a revisar y le van a investigar cuál es su comportamiento. Aunque usted no lo vea, que lo van a investigar. Porque la facilidad de ingresar a un territorio, justamente, entonces cuando las autoridades deben ponerse en alerta. Claro. Porque como no hay un filtro de visa previo, el filtro tiene que hacer cuando llega al territorio a donde va. Y aquí viene todo el mundo, entra por el aeropuerto, se pierde, no se sabe dónde está, le dan una estancia de 6 u 8 meses, jamás nadie sabe dónde está ese individuo ni en lo que está. Pero tampoco ha habido una investigación. Es un pobre diablo. Usted no sabe si es un pobre diablo, ¿verdad? Si es un delincuente de gran calado que se está aprovechando de la facilidad de ingresar a un territorio sin visa para venir a esconderse aquí. ¿Qué es lo que ha estado pasando sistemáticamente? Y acaba de pasar con los boricuas esto de la llamada FARC. Sí. Que se vino a saber eso porque la fiscal general de Puerto Rico dio la voz de alarma. Y nosotros aquí comiendo la bolita a las cuadradas. Porque el DNI, que le corresponde, lo que está es fijando teléfono para ver con quién tú hablas, si tú tienes una novia o una amiga que tú vas a un motel. ¿Y a usted, coño, qué le importa esa vaina? Con que vaya fulano, con quién vaya a una cabaña donde O sea vaya. que yo Póngase a la verdadera seguridad del Estado. estaba revisando. Todos los países tienen que tener niveles de espionaje, eso hay que entenderlo. Hay niveles de espionaje. Porque es la seguridad del Sí, Estado. Exacto. Ahora bien, eso de tú estar ponchando teléfonos con el simple objetivo de tú saber con quién habla, porque tú vas a ponchar los teléfonos como medida de seguridad, pero de aquellas personas que son sospechosos, que se supone que tienen, O que puede ser un objetivo. sí, o se supone que tienen ya un prontuario delictivo o algo. Pero por ejemplo aquí de políticos, de personalidades, se ponchan teléfonos para chantajearlos. Y por morbosidad, nada más. Sí, por morbosidad también. Y entonces es un Estado que se respeta. ¿Cuántos teléfonos que he pinchado dijeron el otro día? Pero señores, 18,000 en Distrito Nacional. Oye, Pero yo te voy a decir una cosa. A Martinelli, preso por interceptación telefónica. A Correa se le acusa de haber propiciado interceptación telefónica. Se le acusa a Uribe de haber propiciado interceptación telefónica. Nixon renunció. Nixon tuvo que renunciar por el escándalo Watergate. Que no es otra cosa que eso mismo. Exactamente, interceptaciones telefónicas. Y en la República Dominicana, bien, gracias al señor. Sí. Y eso es normal y nadie dice nada. Entonces, No, la gente, oye, Fernando, la gente. Eso ha llegado a un desparpajo tal que la gente coge un teléfono y dice: mira, me están grabando, no te preocupes. Incluyendo gente
que no tiene ninguna principalía para que lo estén vigilando. Pero ya se ha convertido en un relajo. Y ahora cuando se da a conocer que hay 18.000 teléfonos intervenidos, En el Distrito Nacional. en el Distrito Nacional no hay 18.000 personas importantes. Tiene que haber mucho más. No, hombre, no. Tiene que haber mucho más. Objetivo político. Bueno, No, hombre, no. No hay 18.000 personas importantes. Al nivel de que tengan que vigilarlo telefónicamente hablando. Esa es vagancia. Eso es falta de oficio. Y no ponerse en lo que realmente deben estar. Que vigilar a esos delincuentes que vienen aquí, a la República Dominicana, poner en peligro a todos nosotros por un descuido y por una displicencia de las autoridades correspondientes, como se decía antes. así es. Las autoridades competentes, que más bien son incompetentes. No, y como diría Pablo Maquí, y si vamos a acudir a las autoridades incompetentes, también vamos a las incompetentes, porque Nos total, fuimos. el problema es que tenemos que resolver el problema. No fugimos. Se acabó el tiempo, Fernando. Así es. Gracias, Fernando. El próximo miércoles, Dios mediante. Y a ustedes, gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, 11 de la mañana, Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.